Episodio 28. Pinocho corre el peligro de que lo frían en una sartén como un pez. Durante aquella desesperada carrera hubo un momento terrible, un momento en el que Pinocho se creyó perdido, pues hay que saber que Alidoro, así se llamaba el perro, a fuerza de correr y correr, casi lo había alcanzado. El muñeco sentía a sus espaldas, a un palmo de distancia, el jadear afanoso de la fiera e incluso percibía el cálido vaho de sus resoplidos. Afortunadamente la playa estaba ya cerca, y el mar se veía a pocos pasos. En cuanto pisó la playa, el muñeco dio un gran salto, que hubiera envidiado una rana, y cayó al agua. Alidoro, en cambio, intentó detenerse, pero, arrastrado por el ímpetu de la carrera, entró también en el agua, y el desgraciado no sabía nadar, por lo que inmediatamente se puso a patalear para salir a flote. Pero cuanto más pataleaba, más se le hundía la cabeza en el agua. Por fin consiguió sacarla. El pobre bicho tenía los ojos aterrorizados y fuera de órbitas, y ladrando gritaba: «Me ahogo, me ahogo». «Revienta», le contestó desde lejos Pinocho, que ya se veía fuera de peligro. «Ayúdame, Pinochito, sálvame de la muerte». Ante aquellos gritos desgarradores, el muñeco, que en el fondo tenía un corazón de oro, se compadeció y, volviéndose hacia el perro, le preguntó: «¿Me prometes que, si te ayudo a salvarte, no me molestarás más ni volverás a perseguirme?» Te lo prometo. Y date prisa, por favor, que si tardas medio minuto ya no hay quien me salve». Aún titubeó Pinocho, pero después, recordando que su padre le había dicho muchas veces que uno jamás se arrepiente de una buena acción, nadó hasta Alidoro, y tirándole de la cola con ambas manos, lo llevó sano y salvo hasta la arena seca de la playa. El pobre animal no se tenía en pie, había bebido, contra su voluntad, tanta agua salada que estaba hinchado como un globo. Sin embargo, el muñeco, que no se fiaba demasiado, juzgó prudente echarse otra vez al mar, y mientras se alejaba de la playa, gritó al amigo salvado: «Adiós, Alidoro, buen viaje y recuerdos a la familia». «Adiós, Pinochito», contestó el perro. «Muchas gracias por haberme librado de la muerte. Me has hecho un gran servicio, y en este mundo nada se hace en vano. Si llega la ocasión, lo comprobarás». Pinocho continuó nadando, sin alejarse mucho de la costa. Por fin le pareció que había llegado a un lugar seguro, y echando una ojeada a la playa, vio sobre los escollos una especie de gruta, de la que salía un larguísimo penacho de humo. En esa gruta, se dijo, debe haber fuego. Tanto mejor. Iré a secarme y a calentarme. Después veremos qué pasa. Tomada esta resolución, se acercó a la escollera, pero cuando estaba a punto de trepar, sintió algo bajo el agua que subía y se lo llevaba por los aires. Intentó huir, pero ya era tarde, porque con grandísimo asombro se encontró encerrado en una gruesa red, en medio de un montón de peces de todas clases y tamaños, que coleaban y se revolvían como almas que lleva el diablo. Al mismo tiempo, vio salir de la gruta a un pescador feo, tan feo que parecía un monstruo marino. Sobre su cabeza, en lugar de pelo, crecía una tupida mata de verde hierba. Verde era la piel de su cuerpo, verde los ojos, verde la larguísima barba que casi le llegaba a los pies. Parecía un enorme lagarto erguido sobre las patas traseras. Cuando el pescador terminó de sacar la red del mar, gritó muy contento: «Bendito sea Dios, también hoy podré darme un buen atracón de peces». «Menos mal que yo no soy un pez», dijo Pinocho para sí, recobrando algo de valor. La red llena de peces fue llevada al interior de la gruta, una gruta oscura y ahumada, en medio de la cual borboteaba una gran sartén con aceite que despedía un olorcillo de callampas que cortaba la respiración. «Veamos, ahora, ¿qué peces hemos cogido?», dijo el pescador verde, e introduciendo en la red una manaza monstruosa, que parecía una gran pala de panadero, sacó un puñado de salmonetes. «Buenos salmonetes», exclamó, mirándolos y olfateándolos con deleite, y, tras haberlos olfateado, les echó en una concavidad de la roca.
Después repitió varias veces la misma operación, y a medida que iba sacando los restantes peces, se le hacía agua a la boca y decía, alborozado: «Buenas merluzas, exquisitos congrios, deliciosos lenguados, espléndidos pejerreyes, ricos boquerones con cabeza y todo». Como se pueden imaginar, las merluzas, los congrios, los lenguados, los pejerreyes y los boquerones fueron a hacer compañía a los salmonetes en su hueco. El último que quedó en la red fue Pinocho. Apenas lo hubo sacado, el pescador desorbitó sus ojazos al tiempo que gritaba, casi atemorizado: «¿Qué clase de pescado es este? No recuerdo haber comido nunca peces así». Y volvió a mirarlo atentamente. Tras haberlo mirado y remirado, dijo por fin: «Ya entiendo, debe ser un cangrejo de mar». Entonces Pinocho, mortificado al ver que lo tomaban por un cangrejo, exclamó con resentimiento: «¿Qué cangrejo ni qué 8 cuartos? Mire cómo me trata. Yo, para que se entere, soy un muñeco». «¿Un muñeco?», replicó el pescador. «Debo confesar que el pez muñeco es nuevo para mí. Mejor así. Te comeré con más ganas». «¿Comerme? ¿No comprende que no soy un pez? ¿O es que no se da cuenta de que hablo y razono como usted?». «Es cierto», añadió el pescador. «Y como veo que eres un pez que tiene la suerte de hablar y razonar como yo, estoy dispuesto a tratarte con los debidos miramientos». «¿Y en qué consisten esos miramientos?». «Como signo de amistad y de particular estima, dejo a tu elección la forma de ser cocinado. ¿Deseas ser frito en la sartén o prefieres ser cocido en la olla con salsa de tomate?». «A decir verdad», repuso Pinocho, «si debo elegir, prefiero ser dejado en libertad para poder volver a mi casa». «Estás de broma. ¿Crees que voy a desperdiciar la ocasión de probar un pez tan raro? No todos los días se pesca en estos mares un pez muñeco. Déjalo de mi cuenta, te freiré junto a los otros peces y así te sentirás a gusto. Ser frito en compañía siempre es un consuelo». Ante esta perspectiva, el infeliz Pinocho empezó a llorar, a chillar y a pedirle clemencia, al tiempo que decía: «Cuánto mejor hubiera sido ir a la escuela. He seguido el consejo de los compañeros y ahora lo pago. Ay, ay, ay». Y, como se retorcía a la manera de una anguila y hacía desesperados esfuerzos para escurrirse de las manos del pescador verde, este tomó una vara de junco y, tras atarlo de pies y manos, como un salchichón, lo arrojó a la concavidad con los otros peces. Después, sacando un tarro de madera lleno de harina, se dedicó a rebozar a todos los peces y, a medida que los enharinaba, los iba echando a la sartén. Las primeras en bailar dentro del aceite hirviendo fueron las pobres merluzas. Después les tocó el turno a los pejerreyes, luego a los congrios, luego a los lenguados y a los boquerones, y por fin le llegó el turno a Pinocho. Este, al verse tan cerca de la muerte, y qué clase de muerte, fue presa de un temblor y un miedo tan intenso que no consiguió sacar ni un hilo de voz para pedir misericordia. El pobrecillo se limitó a pedirla con los ojos, pero el pescador verde, sin echarle siquiera un vistazo, le dio 5 o 6 vueltas en la harina, rebozándolo de pies a cabezas y convirtiéndolo en una especie de muñeco de yeso. A continuación, lo agarró por la cabeza y,